Un gran saludo para la congregación de la Alborada, para la congregación de Bosa y para la congregación del Norte, así como a todas las personas de diferentes lugares que se han venido uniendo a nosotros en este tiempo. Bien, continuamos ahí con nuestro estudio de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Y el domingo anterior vimos cómo los discípulos del Señor, ante ese nuevo anuncio que hace el Señor de su muerte y de su resurrección, ellos no le dieron la importancia de vida. Y nos dice el texto que ellos no entendieron y por esta razón no preguntaron. Y veíamos que más que no entender es que no quisieron entender y por esta razón no preguntaron. Y la razón de esto es porque las palabras del Señor no respondían a las expectativas que los discípulos tenían acerca del Cristo, del Mesías. Ellos tenían la idea popular de, esperaban un rey mesiánico, un rey mesiánico terrenal que se tomara el poder y que los liberara del dominio político y económico del imperio. Pero lo sorprendente es que mientras que el Señor Jesús anunciaba su muerte, sus discípulos en ese mismo momento entraron en una pugna por quién sería el mayor, por quién sería el más importante, por quién sería el número uno entre los discípulos. Eso era lo que más les preocupaba. Y ante esto el Señor entonces, con todo amor y paciencia, confronta a sus discípulos, instruyéndolos precisamente cómo es que, cuál es el camino a seguir para llegar a ser el más importante, el más grande, el número uno entre los discípulos del Señor, para llegar a ser el más importante en el reino de Dios. Y esto vimos ahí, es mediante el servicio desinteresado hacia los demás y de manera especial hacia las personas que consideramos más débiles, más vulnerables o insignificantes. En Marcos capítulo 9, versículo 35 dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y bueno, ante este hecho, Juan se siente confrontado con estas palabras del Señor. Entonces decide hacer una confesión al Señor. Observemos ahí Marcos capítulo 9, el versículo 38. Dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan hace esta confesión y a partir de esta confesión el Señor advierte a sus discípulos de 3 peligros. Y naturalmente esta misma advertencia, la advertencia de estos 3 peligros son para nosotros hoy. El peligro de una actitud exclusivista, el peligro de hacer tropezar a otros y el peligro de tropezar nosotros mismos. Entonces vamos ahora a observar cada uno de estos peligros con el propósito de que cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, podamos precisamente estar advertidos y evitar estos peligros. Vamos entonces al primer peligro, el peligro de una actitud exclusivista, o dicho de otra manera, el peligro de llegar a pensar o de estar convencidos que somos los mejores, que somos los únicos, que nosotros somos el principio y el final, que después de nosotros no hay nada. Ocurrió que cierto hombre estaba en el nombre de Cristo expulsando fuera demonios, liberando a personas que estaban bajo el dominio de estos espíritus diabólicos. Entonces los discípulos, sin consultar al Señor, tomaron la decisión de prohibírselo.
Y es bien importante mirar la razón de por qué le prohibieron a este hombre que siguiera expulsando demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Y la razón la expresa claramente ahí el mismo Juan en el versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Noten eso. Él no nos sigue. Y reafirma, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahí está la razón. No nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Notemos que la razón no es porque este hombre no siga al Señor. Los discípulos están allí apelándose a que no lo sigue a ellos, no nos sigue a nosotros. Se incluyen ellos. No es porque este hombre esté haciendo algo que esté expresamente prohibido por el Señor. No es porque estuviera echando demonios con propósitos egoístas como lo encontramos en otras partes de la Sagrada Escritura. Había personas que echaban demonios con propósitos egoístas, lo cual era rechazado naturalmente por la palabra del Señor. No era con propósitos egoístas de reconocimiento o de lucro. Los discípulos, ante la acción de este hombre, actuaron de manera precipitada. Ellos, los discípulos, no tenían la manera de probar que este hombre estuviera haciendo algo indebido. Todo lo contrario. La evidencia muestra que este hombre creía en el Señor. La evidencia muestra que este hombre, a diferencia de los discípulos, que no hacía mucho, ahí en el versículo 18, capítulo 9, versículo 18, ellos habían fracasado en liberar a un joven que estaba poseído por un espíritu inmundo. A diferencia de los discípulos, este hombre sí pudo expulsar o estaba expulsando demonios porque dependía completamente del Señor. Pues echaba los demonios no en nombre propio, no en sus propias fuerzas, sino, lo dice claramente y lo dice el mismo Juan, los echaba en el nombre del Señor, es decir, con la autoridad y el poder del Señor. No era su propia autoridad, no era su propia fuerza, sino que era en la autoridad y en el poder del Señor. La razón que da Juan aquí de por qué le prohibieron a este hombre es porque no seguía a los discípulos. Dice, y se lo prohibimos, porque no nos seguían. Vemos cómo los discípulos están atribuyendo funciones que el Señor hasta aquel momento no les había dado. El Señor no les había dado esa función. Los discípulos están manifestando así un sentido de superioridad, de grandeza, lo que es totalmente contrario a lo que el Señor acaba de enseñarles. Los discípulos estaban convencidos, y por esto se tomaron esta atribución, que ellos eran los que tenían la exclusividad, diríamos en nuestro tiempo, la franquicia para actuar y para representar al Señor. Juan lo confiesa, porque a la luz de las palabras que acaba de escuchar del Señor Jesús, cómo llegar a ser el más grande, sospechaba que habían actuado de forma indebida. Y en efecto, que así lo era. Y prueba de esto es la contundente respuesta del Señor, ahí en Marcos capítulo 9, versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Ahí está el mandato del Señor. No se lo prohibáis. Pero el Señor, como es característico en Él, no se limita a decir no y punto, sino que el Señor nos da razones. El Señor siempre nos da razones. Nos da razones de por qué su no,
de por qué sus prohibiciones, para de esta manera enseñarnos y animarnos a obedecer. Y en este caso particular no da una, sino tres razones por falta de una. Veamos rápidamente. La primera razón la tenemos ahí en el versículo 39. La primera parte del versículo 39. Porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es decir, que si una persona realiza un milagro, un acto extraordinario, una acción en nombre del Señor, significa que lo está atribuyendo al Señor mismo. No se lo está atribuyendo a sí mismo, sino que lo está atribuyendo al Señor. Es decir, está reconociendo que su intervención, su acto, su servicio se debe no a su propia intervención, sino a la intervención extraordinaria del Señor. Y de esta forma está reconociendo al Señor. De esta forma está dando la gloria y la honra de vida al Señor. Y por lo tanto, si al actuar está reconociendo al Señor, está dando la gloria al Señor, es imposible, y es lo que les está diciendo el Señor, es imposible que esta persona pueda hablar mal del Señor. Veamos la segunda razón, la tenemos ahí en el versículo 40. Dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si una persona no está en oposición al Señor, si una persona no está allí en oposición a sus discípulos, entonces significa que está del lado del Señor y de sus discípulos. Frente al Señor solamente hay dos posibilidades. O se le acepta o se le rechaza. Frente al Señor no hay espacio para la neutralidad. No podemos, ninguna persona puede ser neutral frente al Señor. O lo acepta o lo rechaza, o lo adora o no lo adora. O está de su lado o no está de su lado. Lo dijo el Señor allá, el mismo Señor en Mateo capítulo 12, el versículo 30, lo expresó este mismo proceso, este mismo principio, pero de forma inversa. Mateo 12, 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que no está de mi lado, contra mí es. Veamos ahora la tercera razón en el versículo 41. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aquí la tercera razón del Señor está orientada a lo importante que es servir o que es apoyar a un siervo de Cristo. Es tan importante apoyar a un siervo de Cristo que el Señor tiene prometido recompensar a aquel que dé, a aquel que apoye a un servidor de Cristo, aunque sea con un vaso de agua. A un servidor de Cristo el Señor lo va a recompensar. Y de esta forma el Señor le está diciendo a sus discípulos, en lugar de prohibirle a este hombre que trabaje por la causa de Cristo, en lugar de ser un obstáculo para este hombre en su labor por Cristo, más bien lo que deben hacer es apoyarlo. Y deben apoyarlo porque el Señor recompensa a todo aquel que apoya a sus siervos. Aun si se les da algo tan insignificante como un vaso de agua, el Señor lo recompensará. Aquí la Escritura no nos dice cómo lo va a recompensar. Pero lo cierto es que el Señor va a recompensar. El Señor es fiel, el Señor cumple lo que promete, el Señor es generoso. Y el Señor entonces está aquí prometiendo y le está animando a sus discípulos de esta manera para que apoyen a este siervo del Señor. Bueno, esta es una advertencia también para nosotros, porque todos, de alguna manera, somos dados a pensar
que somos mejores que los demás. Somos dados a pensar que nadie puede hacer la obra del Señor mejor que nosotros. Somos dados a exaltar nuestro servicio al Señor y a menospreciar el de otros, tanto personalmente como a nivel de iglesia. Somos dados a descalificar a otros porque no hacen las cosas como nosotros pensamos que se deberían hacer, como si nosotros ya lo supiésemos todo, como si nosotros ya hubiésemos agotado todo el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es importante aquí hacer una advertencia. Esto no significa entonces que debamos ser simples, que debamos ser ingenuos y entonces recibamos y apoyemos a todo aquel que diga que es siervo de Jesucristo. No, tenemos que discernir, tenemos que evaluar, tenemos que juzgar. No es así de buenas a primeras. Observemos el mandato expreso del Señor que tenemos en este sentido. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 1. Dice allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahí nos llama a probar, tenemos que probar. Y probamos es a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestras propias ideas y de nuestras costumbres y de nuestra manera de ver las cosas, sino a la luz de la palabra. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí la razón, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, tenemos que probar, tenemos que mirar, juzgar a la luz de la palabra del Señor. Inmediatamente después, el Señor procede a advertir a sus discípulos y a nosotros de un segundo peligro. El peligro de hacer tropezar a otros. Marcos capítulo 9, el versículo 42. Dice, y los discípulos, vemos cómo los discípulos tenían una actitud de superioridad frente a este hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre del Señor. Y esta actitud de superioridad, cuando se tiene una actitud de superioridad, implica menosprecio. Y ellos estaban menospreciando a este hombre, porque lo ven como alguien débil, como alguien insignificante, porque no hace parte de ese grupo selecto de los discípulos del Señor. Entonces, el Señor, ante esta actitud de superioridad y de menosprecio, el Señor les hace una solemne advertencia ahí en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Tremendo esto, ¿verdad? Parece que el Señor está o continúa aquí con el niño en sus brazos y señala nuevamente al niño que tiene en sus brazos. Y vimos en la oportunidad anterior cómo en aquella época un niño era símbolo de debilidad extrema. Era muy vulnerable. Y por esta razón no se le daba mucha importancia a un niño. Pero el Señor sí valora a los niños. El Señor sí valora a todas las personas, por débiles que puedan parecer a los ojos del mundo. Para Él son importantes o para Él son igualmente importantes. Él valora a las personas que el mundo desecha, que el mundo le parece que son débiles e insignificantes. Entonces el Señor les dice, ojo, mucho cuidado con ser un obstáculo para este hombre que aparentemente es débil para ustedes.
Mucho cuidado con hacerlo caer, porque cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arroje al mar. Una piedra, está haciendo allí referencia a una piedra de molino. La parte superior estaba conformado por dos piedras, una base, y estaba la parte superior, que era generalmente arrastrado por un asno. En el centro tenía un hueco por donde se echaba el grano para moler. Entonces el Señor está diciendo, bueno, si alguno va a hacer caer a un pequeñito, mejor le fuera que se pusiese esa pesada piedra, o le pusieran esa pesada piedra y fuera echado al mar. Es decir, que muriera. Hacer tropezar a una persona débil es un asunto muy, pero muy serio para el Señor. No es algo insignificante. Es tan serio que el Señor advierte que mejor le fuera que le pusieran esa piedra de molino y que fuera echado al mar. Tan grave es ser de tropiezo a otro. Mire que no es algo insignificante. Pensamos que es insignificante, pero mire, tan grave es ser de tropiezo a otro que mejor le sería a una persona morir antes que hacer tal cosa. Influir negativamente sobre una persona que tiene su fe en el Señor para desviarla de la fe, para desviarla del camino, para inducirla al pecado, es un asunto muy serio, muy delicado, que el Señor no solamente repudia, sino que también castiga. Romanos capítulo 14, el versículo 10, mire lo que nos dice. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias? Ahí está, menosprecias. Y la actitud de menosprecio es una actitud de superioridad frente al hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tenemos que dar cuenta de cómo estamos influyendo sobre nuestros hermanos. Por lo tanto, esta es una seria advertencia para todos y cada uno de nosotros. Una advertencia para que tengamos mucho cuidado. ¿Cómo estoy tratando a mi hermano? ¿Cómo estoy tratando también a las demás personas? De cómo estoy influyendo sobre mis hermanos. De cómo estoy influyendo sobre las demás personas. De cómo estoy influyendo de manera especial sobre los más débiles. Y esta advertencia nos muestra que debemos tratarlos con gran consideración, con amor, con santidad, con sensibilidad, porque lo que hacemos a nuestros hermanos, lo hacemos a Cristo. O viceversa, lo que dejamos de hacer a nuestros hermanos, lo dejamos de hacer a Cristo. El Señor lo advierte claramente allá en el contexto del anuncio del juicio al final de los tiempos. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 45. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 35. Entonces el rey dirá a los de su derecha, cuando el Señor ya viene y pone a unos a la derecha y a otros a la izquierda, dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, más débiles, más insignificantes, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, tampoco lo hicisteis a mí. Es clara la advertencia del Señor en este sentido. Lo que hacemos o dejamos de hacer a los demás, a nuestros hermanos, lo hacemos o lo dejamos de hacer a Cristo. Pero no solamente podemos hacer tropezar a nuestros hermanos, sino que además estamos ante el peligro de tropezar nosotros mismos. Ahí está el tercer peligro, el peligro de tropezar nosotros mismos. Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Y con esta advertencia nos está mostrando que para poder evitar el grave peligro de hacer tropezar a un hermano, debemos también tener gran cuidado de no tropezar nosotros mismos, porque estamos ante el peligro de tropezar nosotros mismos. Y si tropezamos nosotros mismos, pues naturalmente vamos a arrastrar también a los demás, a nuestros hermanos, a las personas que están a nuestro alrededor. Leamos ahí versículo 43 al versículo 48. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí tenemos la instrucción de cortar y de sacar. Y la instrucción de cortar la mano, de cortar el pie, de sacar el ojo, naturalmente no es literal, sino muchos de nosotros pues estaríamos cojos, mancos y tuertos. Sino que el Señor está hablando aquí simbólicamente. Y de esta manera, lo que el Señor está indicando es que debemos tratar con nuestro pecado de forma radical. El Señor nos advierte que no podemos, de esta manera el Señor nos advierte que no podemos consentir, que no podemos dar cabida al pecado,
porque de por medio está nuestra vida por la eternidad. Y no solamente nuestra vida, sino que además está en juego la eternidad, la vida por la eternidad de otras personas sobre las cuales nosotros podemos influir negativamente. El Señor nos muestra que es mejor perder algunas cosas temporales y las cuales apreciamos mucho y estar en el reino de Dios por la eternidad, que aferrarnos a este mundo temporal y terminar en el infierno. Ahí lo dice, en el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces repite esta expresión para que así no nos quede la menor duda. Mire, el infierno es una realidad. La gloria por la eternidad es una realidad, pero también el infierno, y estas palabras tienen sentido en la medida que existe el infierno, y aquí el Señor nos advierte claramente la existencia del infierno, que será un sufrimiento por la eternidad, un tremendo sufrimiento donde dice, donde el fuego no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La lucha contra el pecado, la lucha contra mi pecado, tiene que ser una lucha a muerte. Porque o vive el pecado o vivimos nosotros. Y si vive el pecado, terminamos muertos por la eternidad, allá en el infierno, separados eternamente de Dios, en medio de tremendos sufrimientos. Y si muere el pecado, viviremos eternamente con Cristo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6, mire el mandato que nos da en este sentido. Dice, haced morir, es decir, matad, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y esta lucha, por ser una lucha a muerte, es dolorosa, porque el pecado está arraigado en nosotros, está fuertemente ahí arraigado, y por esto es doloroso despojarnos de él. Es como si nos estuvieran arrancando uno de nuestros miembros. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Cortar la mano implica que tenemos que deshacernos de todas las obras que deshonran a Dios. Cortar el pie implica que debemos evitar seguir todo camino contrario a la voluntad del Señor. Sacar el ojo implica que debemos tener mucho cuidado con lo que vemos. Es decir, que debemos tener mucho cuidado con lo que entra a nuestra mente. Y hoy más, cuando la maldad en su expresión más baja está al alcance de un clic en nuestro computador o de un toque con nuestro dedo en el celular. El Señor nos muestra de esta forma que no podemos consentir el pecado en nosotros, sino que tenemos que ser radicales contra nuestro pecado. Generalmente somos radicales con el pecado de otro, pero no con el propio, pero es con nosotros. Con nuestro pecado. Tenemos que cortar el pecado, por doloroso que este pueda resultar. Tenemos que cortar con esos hábitos y aficiones que tanto nos gustan y están enraigadas en nosotros, pero que son un obstáculo para honrar al Señor. Tenemos que cortar con esas relaciones que no son edificantes, que nada bueno traen a nuestra vida de piedad, para no hacer tropezar a otros,
para no ser de influencia negativa a otros, depende que estemos tratando con nuestro propio pecado de forma radical. Y este trato radical con el pecado solamente tiene su razón y tiene su poder en la obra redentora de Jesucristo. Esto solamente es posible para quienes hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí el punto: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo no entregó su vida en la cruz en nuestro lugar para que sigamos en la iniquidad, para que sigamos en el pecado, sino que Cristo murió para librarnos de toda iniquidad y purificarnos para sí, y que seamos un pueblo para Él. Cristo murió por nosotros, no para que sigamos nuestra propia vida, nuestros propios deseos, no para que vivamos para sí, sino para que le pertenezcamos a Él y para que vivamos para Él. Y en la medida que vivimos en Cristo y para Cristo, entonces podremos alejarnos de estos graves pecados con sus tremendas consecuencias, o de estos peligros, del peligro de la actitud exclusivista, de creer que somos los mejores, que somos los únicos, del peligro de hacer tropezar a otros y del peligro de tropezar nosotros mismos. Oremos. Señor, queremos rogarte porque cada uno de nosotros pueda tomar conciencia de estos peligros. Es más, que cada uno de nosotros pueda tomar conciencia de cómo se están manifestando cada uno de estos pecados en nuestra vida. Esa actitud exclusivista, esa actitud o ese pecado de influir negativamente en otras personas y el pecado propio en nuestras vidas. Oh Señor, rogamos por tu Espíritu que, conscientes de esto, en el poder de Cristo, día a día estemos luchando para precisamente cortar con todo aquello que nos aparta de ti, cortar con todo aquello que nos impide vivir para ti, cortar con todo aquello que nos impide honrarte, cortar con todo aquello que significa un tropiezo, no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos, para las personas que están en nuestro alrededor. Oh Señor, rogamos de tu Espíritu para que cada uno de nosotros pueda tomar estas acciones de día en día, estas acciones radicales contra el pecado. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.